se va a disolver entrando en tu agua. Bueno, Me bajaste el volumen de la canción y justo estaba cantando. a ver si se escuchaba. Si cantas bien. Algunos No lo sepan apreciar. no lo sepan apreciar. Gracias, Eduardo Lacina, que es nuestro invitado. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con Que ustedes. tiene un recorrido largo también en distintas actividades, que ha desafiado paradigmas y que los ha planteado con una cabeza muy abierta y que va por su segundo libro, ha integrado cargos de gobierno, ha desde la sociedad civil trabajado por temas que en su momento fueron muy tabú, en todo lo que fue la desmitificación del cannabis, que solo estaba asociado al consumo psicoactivo y que en realidad era una planta, así como el tabaco, que tenía mucho para aportarnos, ¿no, Eduardo? Y que, bueno, en este caso, escribiste este segundo libro, ¿no? Segundo libro. Que lleva el título de El filtro de la evolución, entre restaurar los equilibrios naturales y profundizar en el caos. Y bueno, básicamente lo que nos estás diciendo es, se abren dos caminos, necesariamente tenemos que optar por uno, no hay camino del medio acá, porque estamos en una sociedad que busca mucho el camino del medio, en particular en el Uruguay, pero acá la humanidad no tiene camino del medio. Y vos lo planteás porque recién Francisco hablaba de lo que pueden hacer las próximas generaciones. Pero vos en este libro me asustás un poco porque lo que alguno podría decir, bueno, será dentro de 300 años, será en el siglo XXII. Decís, se nos quema la casa en el 2060. Y no se nos va a quemar la casa este año, pero seguramente se nos inunde. Y eso también tiene que ver con las circunstancias que está atravesando el planeta, producto fundamentalmente, también puede haber circunstancias ajenas a lo humano, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con lo que los humanos estamos haciendo con Lo que estamos nuestra casa. perdón que te interrumpa, pero No, lo que estamos terminé. transitando ahora, cuando decís se inunda la casa y nos estamos Sí, pero quejando. digo septiembre, octubre, noviembre, ¿qué puede pasar Claro, con el se nos niño inunda la Godzilla? casa. Lo que estamos, precisamente, lo que estamos viviendo ahora con esto del niño Godzilla que se viene y decíamos ayer, no, no se viene, ya está. Sí, claro. Nos estamos quejando y los productores se están quejando de la cantidad de agua, de las inundaciones, pero no nos estamos dando cuenta de cómo vamos contribuyendo también a esa inundación también, ¿no? Absolutamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. El 2060 es una referencia, ¿no? Nadie sabe. Uno de los problemas de este tema es que cuando se va a poner malo de verdad, nadie lo sabe y las proyecciones que se hicieron eh, en su total gravedad todavía no sucedieron, pero esto es como que estuviera rajado el techo y yo venga dentro de 3 meses y Claro. vea dos rajaduras y te diga, che, Juan Miguel, perdona que me meta, pero eh, En cualquier momento esto se se te está inunda el agrandando, rancho. ¿no? Y vos me decís, no, pero hasta ahora no pasó nada. Sí, Y claro. bueno, sí, hasta ahora lo único que pasó es un síntoma. Sí. Pero bueno, yo creo que ya estamos en plena crisis. De hecho, la semana que viene va a estar movidita. Lo más fuerte probablemente venga sobre finales de año, pero creo que, bueno, este niño inédito que tenemos es una señal más de muchas que han habido. La temperatura de los océanos en julio fue la más caliente de la historia del promedio de todos los océanos. Y venimos teniendo una señal atrás de otra señal, atrás de otra señal, y uno percibe que la sociedad sigue eso preocupada de Peñarol Nacional, de Rivero Boca, y sigue como congelada en algo, Bueno, en ese pan y circo, en las necesidades a atender, y capaz que ahí hay otra trampa, ¿no? por Porque supuesto. eh, la manera de solucionar esas necesidades insatisfechas parece ser necesariamente ese camino del progreso, que otra vez Exactamente. citando a Gustavo Cordera, como está establecido, es un fracaso, Un suicidio. un suicidio. Suicidio. Sí, esa canción de Cordera es muy buena para plantear el tema tal como es. Lo trajimos y Sí, lo ya la planteamos escuchamos. Pero precisamente.
Pero sí, siempre te van a decir, si decís, che, no pueden hacer un aeropuerto en un área protegida, te van a decir, pero crea empleo, Mm. ¿no? Y entonces siempre tienen esa extorsión de que, bueno, estás destruyendo para que gente pobre pueda trabajar en la construcción del aeropuerto y ganarse un salario, y entonces, bueno, ahí No es nuevo, te ¿no? ponen en una disyuntiva ética donde decís, tal, le estás sacando el pan a una familia Que por la cuidar a necesita. las aves, y Claro, ahí pero te la complican. No, vos jugás acá que no es el camino del medio, sino a restablecer el equilibrio. Ahora hablamos de Rocha. No hay camino del medio. Por eso, equilibrio que no es camino del medio, pues justamente, que es el desarrollo económico sustentable y sostenible, no solamente el desarrollo económico. Y el ejemplo puede parecer banal, pero por dar empleo, ¿tenés que hacer torres que hagan sombra en la playa en Punta del Este? ¿No? Que ya está bastante arruinado igual, pero... Y así con tantas otras cosas, ¿no? Sí, ese es uno de muchos ejemplos yo no soy para mí Punta del Este en enero es una tortura, No, no, o sea, sí. las veces que he ido, eh, me ha parecido insólito que la gente, en su lapso de descanso, elija estar en una playa atiborrada de gente donde no te podés ni mover, y no sé, me parece que es No parte, lo concebís. es un síntoma más de un error cultural, me parece a mí, Total. que totalmente de acuerdo. creo que en algún momento, va a perjudicar al propio modelo de turismo. Sí. De hecho, cuando alguien viene del exterior, lo que más quiere conocer es el Cabo Polonio, ¿no? Claro. Siempre dicen, pero sé que lo que no me puedo perder es el Cabo Polonio porque no hay carretera, porque Sí. llegás de Hasta, una Sí, manera bueno. especial. hasta que vean pasar los aviones por arriba. Vos sabés que No, no solamente eso, sino que cambiate para el otro lado del cabo, o sea, tenés como dos cabos hoy en día, ¿no? También. Sí, Tenés sí, sí, como, sin entrar en la discusión particular, pero, o y lo, sea, para y ver Punta del Este ya tienen a Miami, que es como el eso, Punta del Este de verdad. sí, Entonces, no, lo que no pueden encontrar en otro lado es una playa donde no llegás en el auto, no está llena exacto, vos de... sabés que en Brasil, acá cerquita de Santa Catarina, eh, hay un lugar que era muy hermoso el y que se faro. había puesto mucho de moda, que era el farol de Santa Rosa. Y hicieron los brasileros lo que nosotros no hemos hecho en el Cabo. Ahí tenías que cruzar en balsa. Hicieron una carretera que llega hasta ahí. Yo ya había ido hacía, no sé, 10 años y hace un par de años fuimos juntos. La carretera. Yo iba a cruzar en balsa y Horrible. me encontré con la carretera. Había perdido Es un lugar totalmente su esencia. espantoso. Era como un pueblo de verano fantasma. Fantasma. Encima de eso, era un pueblo fantasma, tal cual, Terrible. tal cual. Estuvimos una noche y nos Nos fuimos. fuimos, sí, sí, sí. Yo fui cuando adolescente a Bucios y fui hace poco en enero también y era como otra pesadilla. Sí, eso, Claro. Pero bueno, es parte del conjunto y de lo que se hablaba aquí antes también, ¿no? le debemos un poco a Manu Chao, esto lo estuvimos diciendo hace unos programas atrás, que le debemos un poco a Manu Chao, bueno, que el Cabo siga siendo lo que Que la es. gente quiere ir al Cabo. Que sobre todo esos turistas que vienen Hizo buscando. toda una movida hace unos años él en su video, no sé si Y eso a pesar de que el Cabo tiene mil cosas criticables, ¿no? Sí, no, Pero eso. más bueno, bien, más bien. pero está. Pero por eso, y lo poco que queda de playas vírgenes está en riesgo ahora. Mi pregunta es, Mm. ¿qué urgencia te llevó a escribir este libro? ¿Cómo te surge la necesidad, después de toda tu trayectoria en distintas áreas, después de haber estado intentando trabajar en la transformación de la producción para hacerla justamente agroamigable, Mm. ¿no? En Uruguay? Porque además eso tiene un gran potencial desde el punto de vista del desarrollo económico. No, no es Claro, solo o por sea, cuidar. la clave está en unir el desarrollo económico con una transición donde vos puedas mostrar que cómo producís alimentos es diferente a los que talan una selva para poner vacas donde había selva, digamos. En esa diferenciación yo creo que Uruguay tiene muchísimo para ganar. Fue un intento bastante estéril el mío en el plano Sí, de es una, políticas públicas por muchas razones,
Pero, o sea, en realidad la necesidad la siento desde hace muchos años. Tal vez lo que más gatilló eso fue antes de la pandemia. Hubo los primeros incendios masivos fueron en Australia Sí. en 2019 y ahí como que yo dije, "Ta, acá esto pasó a una nueva categoría de desastre". Mm. Enseguida vino la pandemia, enseguida vino de la pandemia vino Trump y todo el que plantee esto se somete al bullying de una mezcla de bots Sí. con Sí. gente que bueno, Entre interesados en el que negocio, que son parte de lo que se llevan los millones, los y gente que, interesados en el negocio creo que bancan miles de bots para que claro, te Claro. insulten, ¿no? Y después hay otros que bueno, que es más agradable creer que no pasa nada a creer que estás en un problema. sí. Entonces, mucha gente quiere creer que, bueno, no es para tanto, que esto es algo que pasará Y que hubo dentro de algunos mucho. pronósticos que no se Que hubo cumplieron y se algunos agarran pronósticos que de no se eso. cumplieron, por eso yo lo del 2060 lo pongo como una hipótesis casi lúdica, pero no es que estoy diciendo que Sí, sí, en el 2000, que en como el en el 2000 se 2060, o termina sea, el mundo. puede Sí, sí. pasar, o sea, No, está bien, pero ya lo que tenemos hoy es muy impresionante, es el mayor niño, y lo puso un meteorólogo que para mí es de una rigurosidad científica total, que es Mario Videgain, sí. Mm. que puso, este es el niño más grande que cualquier persona, por longeva que sea, va a tener en su vida. Es un efecto de una magnitud muy grande. Y el 2027 que se nos viene, que va a ser tremendamente movido, pero la semana que viene vas a ver que ya vamos a tener inundaciones, ya estamos con una alerta Ay, meteorológica sí. máxima, y eso es solo el comienzo, pero en realidad creo que la mayoría de la gente, hay una periodista muy buena argentina que decía, en general la gente cree que es algo como que Zeus, como que estas cosas pasan porque por azar, porque el azar lo determina, porque Zeus que surgen de la nada. En realidad es una señal más de eso, los incendios masivos, el derretimiento de los hielos. Hay mil señales que te van diciendo o cambiamos el rumbo rápido o esto se complica cada vez más. Y Sí. bueno, y el cada vez más, Se está en qué mostrando. termina, no? Se Cada está vez más. mostrando. Le mostraba a él el otro día un video en Groenlandia no sé si lo viste, es el del iceberg que ¿te acordás? El video, Desplomó, sí. se desplomó un iceberg en Groenlandia y era como una cosa que o sea, No, la imagen a ver, es... o sea, apocalíptica en el sentido de decir, Groenlandia, los icebergs pero un iceberg en Groenlandia se desplomó. ¿A dónde estamos? Los osos polares ahogándose. eh, Sí, No, la imagen de los osos polares ha jugado en contra comunicacionalmente, paradojalmente, ¿no? Pero a mí lo que más me asusta es des- poner Contame eso de él ha jugado en contra porque cuánto hielo se pierde por año, por ejemplo, y la cantidad de millones de toneladas es como algo que decir, no, no puede ser, voy a buscar de nuevo porque no puede ser. Entonces, yo soy muy de cuantificar las cosas, ¿no? mm, sí. Este, mm, de los entonces, números que pedía hoy. claro, o sea, ¿dónde están los números que sustentan? Yo capaz que para algún lector puede parecer que pongo demasiados números, pero yo como vengo de una lógica muy racional, Pero está bueno. es, bueno, ¿cuáles son los números, no? Para cualquier argumentación referida a esto es, bueno, vos negás el cambio climático, mostrame una gráfica que la Claro. temperatura esté bajando y te doy la razón, pero no la vas a encontrar. Claro, es, Mo- es más Este, bien necio, terco. Bueno, o no querer mirar porque Claro. hay intereses Bueno, eso es una cosa. El que no tiene interés es una cosa. egocéntricos. Pero el que realmente se come la pastilla, llamémosle. Cuando le comentábamos este libro, mientras lo iba leyendo, Ceci me decía, pero es muy técnico. Y yo le dije, "Sí, pero Eduardo lo va a bajar a tierra de una manera que no sea necesario entrar tanto en el detalle, pero que sí es importante saber que está detrás, respaldándolo científicamente. claro, para mí eso Una cosa es es, fundamental. En este caso es fundamental. Más allá de que esto puede tener un aspecto cultural bueno, que engancha con lo anterior, que puede claro, tener un aspecto de el bienestar que a todos nos genera estar en contacto con la naturaleza y que tanta gente lo pierde por pasar
atrapado por una pantalla, o sea, Y tiene a veces ni aspectos que siquiera no atrapado son en una técnicos, pantalla, pero pasan encerrados o pasamos, porque esto fue un proceso que yo tuve, que me di cuenta en un momento de mi vida, me hizo clic que pasaba encerrada en un cubículo de una oficina, manejando El miles de cargo millones. era cada vez más importante, pero Miles de millones en una era miles de millones de euros tratando de generar desarrollo social en el país, en distintos departamentos, pero yo pasaba encerrada en un cubículo que no eran 8 horas, que eran más de 9 horas por día. Entonces, está bien. Pero pongamos que hay un montón de gente que para sustentar a su familia tiene que pasar 8 horas encerrado, por pero después llega el supuesto. fin de semana y se va a un shopping, entonces es como que, Total, bueno, es ese es otro como, tema que también lo ponemos mucho y conversamos mucho. Salís de un lado para encerrarte en el otro, pero bueno, porque están en esa máquina, estamos en esta. es- es- no, yo digo no, no estamos, no me voy a integrar ahí. Están en esa maquinaria también que los quiere tener de la oficina al shopping y del shopping a la y oficina, en el medio de porque, la pantalla. y en el medio de la pantalla, totalmente. sí, en eso estamos atrapados. Pero bueno, yo creo que, volviendo a la pregunta inicial, Sí. allí empecé a ver que era urgente escribir sobre esto, o sea que ahí arranqué más de firme. Y bueno, después vino la pandemia, que era en cierta manera otra señal de desequilibrio, ¿no? Sí, Porque en Total. definitiva, si vos agarrás un montón de bichos que están en la vida silvestre, los metés en una feria y te comes eso, Ujú. mm, estás llamando a los problemas. Bueno, creo que es algo cada vez más urgente y sobre todo veo una parálisis en la sociedad para responder a esto muy fuerte bueno, por múltiples razones. Eh, Es un tema, es un problema, yo creo que es el más complejo para resolver por la humanidad y creo que queda cada vez menos tiempo para resolverlo. Eso, estamos a tiempo, eso es importante. Estamos cerca del punto de no retorno, vos lo decís, y qué miedo si llegamos a ese punto, porque ahí eh, nadie va a hacer más nada eh, que tratar de salvar su pellejo si pasamos ese punto de no retorno y vamos a tener que seguir conviviendo. Mientras tanto, El problema también es que nunca vas a saber si pasaste el punto de no retorno. O sea, no va a haber nadie te va a avisar, mirá que a partir de hoy ya no no, tiene ya, Sí, solución. O yo sea, quiero decir una cosa. Ahí me voy a poner, ¿viste? Porque me tengo que poner del otro lado, porque si sí, no vamos a hablar entre convencidos, parecemos un comité de base. totalmente. el Entonces, Comité de Base Ambiental. Quiero claro, abogados del diablo. claro, claro, no, no, no. A ver, o sea, estamos totalmente alineados, pero a mí a veces me gusta ponerme un poco en el otro lugar, a veces, en el sentido de, hace un tiempo hablábamos de lo que nos dejó la pandemia y de lo que nos enseñó y precisamente entre lo bueno y lo malo, porque hubo para mí, desde un punto de vista ambiental, hubo algunas cosas que la pandemia nos vino a mostrar a nivel de la naturaleza, en cuanto a el avance que cuando nosotros tiramos un poquito para atrás, el ser humano se tuvo que meter un poco Sí. adentro, que se tuvo que encerrar, no le quedó otra que encerrarse, eh, pero fue como muy extremo el encerrarnos en nuestras casas, pero en el sentido de que le dimos un poco más de espacio a la naturaleza en sí, dejamos de generar tanto smog y tantas cosas, como hubo determinados aspectos de la naturaleza que avanzaron. Se Mucho más empezaron rápidamente de lo que capaz nos mucho más imaginábamos. rápidamente de lo que nos imaginábamos. Ahí, ¿qué me podés decir de eso? Sí, que fue un ratito de recreo Un recreo, claro, el recreo de a 5 minutos de la escuela. y después volvimos Sí, sí, a lo de no siempre, aprendimos nada. digamos. O sea, como dejar la pandemia dejó que aprendimos a usar el Zoom y que en vez de reunirnos siempre presencial, podemos reunirnos remoto, pero mucho más que Claro, eso, sí, mostró que el aire se limpia y que si no hay nadie en la ciudad, de repente van los carpinchos y entran en una ciudad donde nunca habían entrado, cosas así. Pero no hubo ningún cambio de tendencia, o sea, la tendencia es exponencial. sí. La gente no suele entender lo que es una tendencia exponencial, pero es lo de aquella historia del que inventó el ajedrez, que
que dijo, pagame con un granito de trigo en 1, 2, 4, 8, 16, ¿no? Y después no alcanzaba el trigo del mundo para pagarle. Claro. Bueno, acá venimos, o sea, es un problema que tiene una trayectoria exponencial. La temperatura sube, no solamente sube cada vez más rápido. Ujú. Eh, las emisiones derivadas de carbón, petróleo, gas, no solo suben cada vez más rápido. Los hielos se derriten cada vez más rápido. No quemamos cada vez más selva porque va quedando cada vez menos selva, Sí, tal o sea, cual. pero en definitiva, Por o el sea, no oxígeno. seguimos quedando cada año con menos selva, o sea que hacemos que el planeta fume 3 cajillas por día y le vamos rompiendo los pulmones. ¿Y cómo termina eso? Sí, sí, Y le vamos bueno, cortando el pulmón. Sí, claro, aunque le digas o después, sea, no, bueno, ahora fuma dos no caquillas, el pulmón solamente es hecho que pelota. emitimos cada vez más, sino que las zonas que pueden absorber son cada vez menores. Entonces, el desbalance es cada vez mayor. Entonces, bueno, no sé, Juan Miguel viene del periodismo más formal y es como que dijeran, el déficit fiscal es cada vez mayor y las reservas son cada vez menos. ¿Y cómo va a seguir? Y el déficit va a ser cada vez mayor. ¿Y cómo termina eso? En un default. Sí, Bueno, esto es el default esto, planetario. esto es, bueno, si no cambiamos rápido, se viene, si no ajustamos, vamos a un default planetario. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, por ahora nada. Bueno, eso pregunto. ¿Qué vamos a hacer? Porque vos decís, y no sé si llamarle frustración o desencanto tuyo desde la política pública pude hacer poco en un país que tiene muchas posibilidades por hacerlo, porque hay otros que no lo tienen. ¿Quién puede dar ese golpe de timón? ¿Cómo hacemos para dar ese golpe de timón? Es un poco por el lado que decía Francisco de la conciencia colectiva. Hay que exigir o demandar como ciudadanos a los líderes que tomen la posta y Yo creo que tiene varios niveles eso, ¿no? Va a ser muy difícil que un líder político lo haga porque nadie gana una elección diciendo vamos a priorizar a la naturaleza porque la gente va a razonar que vamos a crecer menos, que va a haber menos empleo, o sea, nadie va a ganar una elección por ahora. por ahora con esto. Em, yo creo que hay una parte que es, Por suerte siguen habiendo Quijotes igual. sí, sí. Yo creo que hay una parte que es personal. Yo creo que cada uno de nosotros debería ver un poco tomando la idea de la Pachamama, que yo advierto soy ateo, pero no, no tengo una creencia en nada sobrenatural. Pero la idea de la Pachamama, en cierta manera, tiene un componente de verdad, irrefutable en cuanto a que el planeta se comporta como un ser vivo. Y Ah, sí. Exacto. eso es un descubrimiento de un químico muy famoso que trabajaba en la NASA, que se llama James Lovelock, que falleció hace poco, y de una bióloga muy famosa que se llama Lynn Margulis, que es la que descubrió que la mitocondria es una simbiosis de dos organismos, que es mitocondria, todos tenemos en nuestras células, que dijeron, bueno, el planeta se comporta como un organismo vivo y el conjunto de la vida trata de mantener los equilibrios planetarios. O sea, a Lovelock le dijeron en los 60 que no se sabía si había vida en Marte, y David Bowie hacía la canción de si habría vida en Marte o no, Ujú. le dieron la tarea de decir, che, ¿puede haber vida en Marte o no? ¿Cómo podemos averiguarlo? Sin ir a Marte, que sale carísimo. Y dijo, bueno, hay que comparar la atmósfera de Marte y la de la Tierra, y la atmósfera de Marte es inerte, mientras que la atmósfera de la Tierra tiene una actividad química bulliciosa derivada de la interacción de todos los organismos vivos. Y a partir de esa manera de razonar, bueno, la Tierra se comporta como un gran organismo vivo. Eh, yo no creo que haciendo un ritual va a llover o va a dejar de llover, pero sí que, como todo organismo vivo, si vos lo empujás a un desequilibrio, trata de mantener el equilibrio, trata de mantener un equilibrio hasta que colapsa. Si Ujú. nosotros tenemos 2 grados de fiebre, nos sentimos muy mal. Si tenemos 4 grados de fiebre, tenemos que ir al hospital. Y si tenemos 6 grados de fiebre, nos Nos morimos. morimos. Bueno, el planeta va en 1,5 grados. La temperatura normal promedio del planeta es 15 grados.
ha pasado 1,5 grados, o sea que se ha desviado un 10% de su temperatura normal y se desvía cada vez más rápido. Un 10% es como que la temperatura nuestra se nos fuera a 39 y pico. Exactamente, Para los exactamente. números sigo siendo la Esa es la pero situación hoy y es como que te digan, bueno, mira, la, tu fiebre va a seguir subiendo de acá a fin de año. Y vos decís, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eh, hacer algo rápido porque sí. si tengo 39,5 y la fiebre va a seguir subiendo por un periodo prolongado, tengo que hacer algo rápido. ¿Y qué es eso rápido que podemos hacer? Abandonar lo antes posible petróleo, carbón y gas. Eso es lo más urgente. Y ir a un mundo que deforeste cero y que restaure lo más posible los ecosistemas. Ah, Son las dos cosas grandes que hay que hacer, es decir, cuanto antes salgamos del petróleo mejor, cuanto antes dejemos de usar carbón mejor, el gas es un poquito menos, pero igual en el fondo es parte de lo mismo, Ujú. ajá, y debería irse a una moratoria total de lo que sea talar selva, ¿no? bien. Algo que es imposible, por otra Claro, parte, porque yo he hablado de esto con gente de Centroamérica y dice, mira, los narcos compran 20.000 hectáreas eso, y talan, hacen su aeropuerto, ponen ganado sí. y nadie va a ir a, o sea, Y de hecho me la decían, cantidad de laboratorios clandestinos que hay en la claro, selva también para mezclar hablé con esto con alguien de México y me decía, mira, no solo eso, cuando hay un incendio, antes de mandar a los bomberos tenés que llamar para preguntarle a los narcos si pueden ir los bomberos. Y si te Claro. dicen que no, no pueden ir. Y si te dicen que sí, vas. O sea, que son cosas que son fáciles de postular, pero después son muy difíciles Bueno, porque hay de que, llevar a la práctica. y en esto, capaz que alguna vez lo conversamos, Eduardo, también, hay que romper paradigmas en los cuales eh, la sociedad ha instalado como irreversibles. Y yo recuerdo, que capaz que algún día lo podemos tener como invitado, Ceci, a Carlos Cruz, que era un mexicano que conocí en una cumbre de jóvenes líderes que organizaba la CAF, y que él tenía una ONG en México que intentaba rescatar a los adolescentes que los narcos empezaban a captar. Y atentaban contra ellos, Claro, sí, sí, sí. atentaban contra ellos. Las Entonces, comunidades son en el final de esa rehenes. conferencia, yo hice un alegato por el cambio de paradigma prohibicionista. Y sí, Y los mexicanos, y los ecuatorianos, y los colombianos eran los primeros que decían sí, por favor, porque no podemos más. Pero sí, te dicen no, pero no puedes empezar por Uruguay, no puede ser, ¿no? ¿No? Y no se empieza por ningún lado. sí, ese es un paradigma. Hay otro paradigma que es, hay que crecer lo más posible sin que importe cómo, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que hay que crecer porque, bueno, hay que darle a la gente empleos y cada vez de más calidad, pero hay que desligar el crecimiento de las emisiones, ¿no? Ese yo creo que es el gran desafío de fondo, porque la aspiración de crecimiento, no creo que yo vaya a ver que eso termine. Pero el desafío de decir, bueno, crecemos con un balance con energías limpias. Por ejemplo, yo tengo mucha esperanza en las energías renovables. O Mm. sea, el costo de los paneles solares baja. Yo creo que el petróleo puede quedar obsoleto porque se vuelve demasiado caro, porque además a medida que va quedando menos, Claro. se vuelve todo mucho más violento, ¿no? No es que Venezuela fue colonizada porque había que restaurar la democracia, había que No, colonizarla no, porque, porque hay porque tiene petróleo. el petróleo que Estados Claro. Unidos precisa y Y con Irán no es que van a defender a las mujeres iraníes, acordate o la sea, canción Sí. que lo parió los gringos que se nos vienen, acordate de nosotros con el agua también, ¿no? Con el agua dulce. sí, Tal vez no de esa sí. manera tan violenta, Ahí pero hay una zona de polémica, por ejemplo, a mí que salgan los proyectos de hidrógeno me encantaría. Dice que hay gente que va a decir, ah, pero vienen por nuestra agua. Bueno, pero o sí, Pero es sea, nuestra y es de todos y es un cambio que colabora en esa... claro, yo para mí, o sí, pero sea, bueno, pero volvemos a lo mismo. Y el agua, No, está que bien. es Pero ¿para nuestro... qué y cómo? ¿No? Una cosa es dar un aeropuerto para que vengan a usar sí, la costa, ¿eh? Y otra cosa es pero a que vengan a generar una transformación energética que nos permita a nosotros y a otros de repente cambiar esa matriz. yo sé que es algo polémico, pero creo que de nuevo hay que ir a los números, o sea, si ponemos una planta de hidrógeno respecto al agua disponible en Uruguay, eso es el 0,00000 y estás ayudando a un paradigma que es
salgámonos del petróleo lo antes posible. Sé que es polémico y que muchos de los oyentes van a discrepar conmigo, pero bueno, yo en ese caso, por ejemplo, creo que bueno, No, está bueno, hay Es un que, mal necesario. es un no, mal necesario, está ponele. bueno plantear esta perspectiva. Incluso me quedé pensando desde hoy, cuando decías, yo soy ateo, pero la Pachamama, porque nosotros en el programa hablamos mucho de la espiritualidad desde el punto de vista laico, Laico. ¿no? Donde no necesariamente es creer en Un dios en un ser, ni en una vida más allá, sino un bueno, poco lo que decía, no, pero lo que decía, Claro, yo no creo en ninguna vida más allá, claro. yo creo que tengo un ratito y que tengo que aprovecharlo lo más posible, Pero la pero espiritualidad puede ser sentirse parte de un todo. eso. absolutamente, o sea, desde ese punto de vista, para mí, Te ponemos en el equipo. estoy en el equipo, estoy Es en el equipo. que, bueno, es parte de lo O que... sea, el sentirse parte de un todo, además, es lo que descubrió Darwin, ¿no? O sea, que todos somos parientes literalmente, no metafóricamente, sino que Claro. todos tenemos un ancestro común, Mm. o sea que todos estamos emparentados, los seres vivos, todos con todos, o sea Ujú. que, y creo, Y con el planeta, porque creo que y en creo algún... que precisamos la sensibilidad de la Pachamama. Después, cuánto quiere creer uno, más o Sí, menos, sí. pero el amor por el planeta y el tratar de sentirnos médicos del planeta, me parece que ese es un cambio cultural que sería fundamental y que, bueno, Apelando un poco al ego de las personas, creerse que son el médico del planeta, le estamos alimentando un poco el ego y tal vez hasta logramos lo que queremos, que cuiden un poco el planeta. sí, yo creo que es una cuestión de actitud. O sea, todos podemos compostar en nuestra casa, separar lo Exacto. orgánico del plástico. Todos podemos llevar el plástico a una estación de la intendencia y Sí, podemos compostar y hacer tierra y te poner una maceta y una planta. Bueno, estás actuando O como médico. reutilizar. No es que vos vas a ser el médico que va a salvar, pero que por lo menos sí, sí. tenés la tranquilidad de que vos haces tu pequeña parte. Votás a políticos que tengan esta sensibilidad y no a políticos que digan quiero la libertad de destruir todo, en esa perversión total que se ha hecho del concepto de libertad Sí. políticamente, y te ganás el derecho a exigir también a los políticos porque vos en tu micro posibilidad tuviste cierto cariño y ciertos cuidados Sí, que sí. además te mejoran, a mí me parece que te mejoran tu calidad de vida, Y no porque resignarse ahí en el, ah, no, pero lo que pasa es que el sistema no funciona, entonces yo no hago mi parte porque el resto del sistema no funciona. El otro día conversaba con una amiga, eh, la tía de mi ahijado, que me decía que en la casa recicla, composta, ya le enseñó a todos los hijos y que la intendencia le pasa a buscar los residuos por la casa Sí. en Montevideo. O sea, no es, ah, no, pero es dificilísimo y después no sé qué hacer. No, hay una solución ya. No, no, y acá en Canelones también la intendencia te da sí. tus propios A mí en Montevideo contenedores. nadie me dio ninguna En nadie compostera, te da, pero sé que en pero tenés la Canelones intención. En se hizo. Canelones sí te dan Por eso. O Claro. tus sea, contenedores para que vos puedas además entonces yo creo que clasificar. hay un nivel como ciudadano, hay un nivel político que tenemos que tomar decisiones en base a eso, y hay un nivel tecnológico que es decir, bueno, hay que salirse del petróleo, se requiere Está bien. tecnología, Claro. Ahí digamos. hablas en las grandes energías. Después yo te quería preguntar, por dos lados, en la producción por ejemplo, los alimentos que hay para hacer y como consumidores, ¿qué podemos hacer? Más allá de lo que podemos hacer en nuestras casas, a la hora Bien. de elegir cómo consumir. Bueno, a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es ir a la feria. A mí me encanta la feria. De chiquito me gustaba ir con mi madre a la feria y me parece Sí, que sí. está buenísimo la feria, que no se puede perder Mm, eso de la feria vecinal, de comprarle al quintero que está cerca y no, totalmente. este, me parece que consumir alimentos ultraprocesados es terrible para nuestra salud y es terrible porque, bueno, la huella de eso es enorme. Pero nos matan además los alimentos ultraprocesados, sumamente Por eso es procesados. tanto para la salud, por eso yo creo que ese concepto que Naciones Unidas pone de una sola salud es completamente válido, Mm. ¿no? O sea, no solamente, o sea, no hay diferencia entre cuidar la propia salud y la salud planetaria, porque en realidad si comes mucha fruta y verdura comprada localmente en una feria y bueno, ¿Dónde está el daño de los ultraprocesados al planeta? Porque capaz que eso no es...
Y bueno, es algo particular. que tuvo que agarrar ciertos ingredientes que no sabemos cuáles son, ponerlos en una industria, ponerlos en un envase de plástico. La huella de eso es O sea, enorme. es enorme. Y de vos que te estás comiendo, algo que tu cuerpo lo toma como algo completamente extraño, porque son moléculas que el cuerpo no las entiende como alimento, es sal, el glutamato que te genera la adicción de comer más, la propia propaganda te dice que no puedes comer una sola, porque después que comiste una, el glutamato, el cerebro te dice más, 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 hasta que te lo termines. Entonces, este, Bien. no hay un... cuidar, tenés que evadirte de la publicidad. Yo hay veces que a mí me encanta el fútbol y me encanta el fútbol. Y mi discurso no es contra el fútbol, ¿no? Pero cuando miro las tandas del fútbol es Pa, timba, pa. comida ultraprocesada, la sociedad médica para que te coma la ultraprocesada y después vayas a la sociedad médica. Es como, me siento que estoy viviendo en un Pará. mundo de ciencia En ficción, el sí, Tata sí, no, durante el partido. A los 5 durante el minutos te dice partido. que O sea, apueste y a los 15 te dice te dio el infarto, te tenés entonces es procesado. como, la, Sociedad la médica. tanda es todo lo que está mal. Sí. Come esto, enfermate, andate a la sociedad médica y la guita que tengas, te Está, enviátela. Es como, hay un libro, La curación autoinmune, no sé si lo conoces, no me acuerdo ahora el autor, Laura que está conectada ahí fue la que me lo Sí. regaló, em, y habla precisamente de este tipo de alimentos, entre ellos el gluten y los ultraprocesados, cómo nos termina matando y cómo cambiar radicalmente nuestra alimentación y eliminando estos tipos de alimentos de nuestro organismo. Hay un montón de enfermedades autoinmunes, nosotros ya hemos hecho informes sobre estas enfermedades en particular, la endometriosis, eh, que no te digo que, bueno, yo no puedo decir que la endometriosis se va a curar, pero este médico que habla sobre este libro precisamente habla y pone como ejemplo cómo curó y salvó a su madre radicalmente de una... le daban 3 horas de vida a los médicos en el hospital y él se la llevó para su casa, le cambió automáticamente todo lo que era la alimentación y le salvó la vida y vivió muchísimos años más. sí, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Michael Pollan, un estadounidense que tiene un libro que se llama El dilema del omnívoro, que es cómo decidir que nosotros que como especie tenemos la característica de ser omnívoros, comer de todo un poco, Mm, cómo decidir qué comer, ¿no? mm. Es un libro que recomiendo, El dilema del omnívoro. Y tiene su último libro que todavía no leí, refiere justamente a la sensibilidad respecto al planeta. No Ujú. lo leí todavía, pero No. sé que va a estar interesante porque es alguien mm, que tiene una formación muy sólida. Sara Gottfried es la autora del libro de la cura autoinmune. Lo busqué mientras tanto, porque de esto de recomendar libros estamos Pero ahí. Michael Pollan dice, si lo que vos comes lo comía tu abuela, seguro que muy mal no te va a hacer, porque es como la garantía de que tu cuerpo está preparado para recibirlo e interpretarlo como alimento. Bien, bien. Agarré el lápiz porque ella se estaba dando toque que rayara con lapicera el Ay, mío. sí, por favor. En esto de que tenemos que cuidar Tienes los libros, razón, por tienes favor, razón. se está rayando. Además, Con, en la cara del autor, por Porque favor. tomo, porque tomo. Yo cuando son míos uso fluo, pero el lápiz, Ah, el ¿viste? lápiz para marcar y No, El para hacer lápiz. anotaciones. Pero de los además, mira, capítulos mis libros me tienen, quedan las bueno, ideas y es entonces me quiero ir plástico. anotando. Mi libro es plástico, ¿no? Pero mis libros ni siquiera están rayados ahora. Pasé a Ah, este tipo de no post-it. conocía eso, ¿eh? No, no, para mí fue un recontra descubrimiento que ni siquiera los rayo, ¿entendés? Además de que los reutilizo los post-it, esto. Pero me gusta dejar marcado en los libros determinados Sí, puntos. yo si no Este, leo marcando es como que no, después claro, cuando no. lo quiera volver a leer no lo No, encuentro y nunca además si más. quiero traer bueno, ahora al programa, pero si lo quiero traer cuando esté conversando con alguien, no busco ese post-it, lo voy a buscar porque... A mí me quedan dos cosas que, de lo que Sí, apunté del libro y que ahora con lápiz voy apuntando por los capítulos para preguntarte. Uno tiene que ver con más o menos lo que venimos conversando y es cómo reformulamos la economía, pero ahí me sale el viejo periodista económico. sí. ¿Cómo la reformulamos concretamente?
qué habías puesto sobre la mesa vos que no se pudo avanzar en eso? ¿Qué habría que hacer? Bueno, yo creo que hay que tener una dosis de pragmatismo, digamos, ¿no? Porque a mí una cosa que me pasó en esa etapa era sectores sociales muy bien intencionados, pero que era no, si se usa fertilizante ya no se puede. Todo lo que sea de síntesis química no se puede. Y yo creo que vos lo que tenés que diseñar son transiciones entre la agricultura que haces hoy, porque si vos me decís, de la noche a la mañana prohibimos fertilizante, insecticida, herbicida, lo prohibimos y no lo usamos más. Mm, Y bueno, el precio se te va a multiplicar por 5 y no vas a cosechar nada. Sri Lanka hizo eso Mm, cayó el gobierno 6 meses después porque fue un caos absoluto. Entonces, es como una desintoxicación. O sea, si el tipo se da 10 rayas de cocaína por día, todos los días, no le puedes decir a partir de mañana cero porque colapsa. Entonces, sí, tenés que diseñar una transición donde vos puedas mantener la producción bajando el uso de agroquímicos. Eso es una tarea pendiente, pero si vos te pones en todo o nada, entonces tenías como un bando que decía, eso que vos estás haciendo es una pelotudez, así, claro. eh, mm, el- es algo que no tiene sentido, y otros que decían, no, o hacemos todo recontra ultra orgánico, o si no, te boicoteo todo lo que propongas, y entonces es como una batalla donde los extremos te paralizan. Me parece que ahí hay que tener una cierta dosis de pragmatismo, que es, bueno, no podemos prohibir el petróleo mañana y decir, nadie usa más una gota de petróleo porque colapsa. Se te dispara la desocupación, te viene un estallido social y Y es quedas peor. peor porque decís, bueno, ya probamos esto y no funciona. O sea, vos le dices a un productor, no use nunca más fertilizante, y si te hace caso y después cosecha la tercera parte, te va a decir, no venga nunca más. No me Sí. hable nunca más de ecología porque eso no funciona, no sirve para nada. Entonces vos tenés que, bueno, ver cuáles son las alternativas tecnológicas y diseñar un camino que vos te permita que el productor de repente coseche lo mismo, tenga menos costo, mejore la calidad del suelo. Yo en lo que O trato, venda más caro si es que el o venda producto. más caro si lo logra certificar y decir, bueno, esto tiene un sello porque tiene tal virtud ambiental. Sin duda de que ese es un camino que Uruguay tiene que recorrer. Y ahí tenés las dos cosas de vuelta, ¿no? La salud personal y la salud Y la planetaria. salud personal. Pero eso, vos tenés que diseñar una transición que el productor por el camino no se le caiga la economía, La porque otra sí, porque la otra pregunta, la otra lógica que se opone mucho a esto es como lo mismo que pasa con lo individual trasladado a la lógica país. ¿Para qué lo vamos a hacer en Uruguay? si somos tan chiquitos no va a Claro, cambiar nada en el mundo, pero hagamos nuestra pero parte. en realidad yo creo que el mundo precisa desesperadamente de países que sean ejemplo. Yo tengo un grupo de mayoritariamente agrónomos, pero de todo de Costa Rica, Ajá. que comparten completamente esta mirada. Y Costa Rica es otro país que es como Uruguay en Centroamérica. Ahora ganó una presidenta que es medio tipo Milei Bukele así, que está todo el mundo muy descorazonado. Pero Costa Rica tiene un porcentaje de áreas protegidas enorme y tiene un turismo de gente que aprecia eso y tiene uso de energía geotérmica, usa muchísima energía del calor de la propia tierra. Entonces, bueno, yo creo que Uruguay podría ser una isla de decir somos el primer país carbono neutral, somos el primer país postpetróleo. Eh, yo creo que, por ejemplo, el proceso de cambio en la decadencia del automóvil a nafta es de las poquitas cosas que me dan una cierta esperanza, digamos, en cuanto a decir, bueno, otra manera de bajar el uso de petróleo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hay como pequeñas lucecitas de esperanza, pero no soy tan optimista como Goldaracena, digamos. Yo soy bastante más, no sé si pesimista, pero creo que, no sé si pesimista o realista informado, pero creo que estamos en un lío enorme y por ahora no veo señales consistentes. Cada tanto hablo con la gente
de la gremial de las empresas de energía renovable y me animo un poco, Bueno, pero dale. No, en realidad yo tengo una visión a veces bastante pesimista, más de lo que parece. Lo que sí me pasa es que cuando veo a jóvenes eh, capaz que tratando de ir por este camino más de cuidar, de comer más sano. Cuando veo un joven, por lo menos, lo que me pasa es que digo, bueno, no todo está perdido. no todo está perdido, No todo es está el mensaje perdido. del libro, pero está todo por perderse. Está, claro, estamos por perdernos. Estamos, por volver a las metáforas futbolísticas, vamos perdiendo 2-0 y van Podemos dar 30 vuelta al minutos del segundo partido. tiempo. Podemos dar vuelta al partido, pero cada día que pasa estamos más cerca de no poder darlo vuelta.